Imagínese la escena, el salón de una boda de 5 estrellas, cristales centelleantes, risas calculadas y yo, sentado solo, con un trozo de pan seco en el plato. Ni un canapé ni un aperitivo, un pan duro como si eso fuera lo máximo que merecía. Mi madre, con su impecable collar de perlas, se inclinó y susurró con una sonrisa que cortaba más que cualquier cuchillo: «Eso es suficiente para ti, ¿no?». Mi hermana, la novia radiante, pasó junto a mí con sus zapatos de diseñador y me lanzó una mirada de reojo que valía más que 1000 palabras, patética como siempre. Ni tarjeta con mi nombre, ni copa de vino, ni asiento reservado. Solo el silencio elocuente de quienes me consideraban un detalle incómodo, un error de edición en la foto familiar perfecta. Tenía 2 opciones: irme tranquilamente, tragarme las lágrimas en el baño como esperaban, o mostrarles a todos los que subestimaban la mujer en la que me había convertido. Esperé. Escuché los discursos vacíos sobre el amor y la unión, sonreí ante las mentiras vestidas de elegancia. Cuando el micrófono llegó a mis manos, me levanté con una calma que me asustó incluso a mí mismo. «Vamos a ver algo especial», dijo. Las luces se apagaron. La pantalla se iluminó. Y con un solo clic, el castillo de naipes se derrumbó. Lo que pasó no fue un vídeo cualquiera. Fue una confesión demoledora, una traición expuesta, un secreto que juraron estaba enterrado. Mi hermana estaba temblando. Mi madre ahogó un grito. El novio parecía una estatua de sal. Los invitados, paralizados, contemplaban el espectáculo que nadie veía venir. Esos 3 minutos lo cambiaron todo. ¿Crees que esto es solo otra pelea familiar? Tu error. Es la pura verdad detrás de un matrimonio perfecto y lo que sucede cuando la persona que siempre ha estado en la esquina decide ocupar un lugar central. Y esto no es venganza, no. Es justicia. Y esto solo está comenzando. Iris Whitmore tenía 38 años y había vivido durante una década en un modesto departamento en un 3er piso en Brooklyn, uno de esos lugares donde los pisos crujen y las paredes guardan historias. Era fotógrafa, pero no retrataba a celebridades ni a las bodas de millonarios. Su trabajo era diferente: captar la verdad donde nadie miraba. Manos arrugadas sosteniendo tazas de café, ojos que han visto demasiadas guerras, niños riendo con zapatillas gastadas. Sin glamour, solo pura humanidad. En un mundo obsesionado por las apariencias, Iris aprendió que la dignidad no reside en el brillo, sino en la autenticidad. Casi nunca hablaba de su familia. No por ira, no por alguna herida irreparable, sino porque el silencio dolía menos que el juicio que también conocía. Esa tarde, mientras editaba un retrato de una pareja que había pasado 50 años juntos, la suave luz invernal entraba por la ventana, pero su mente estaba lejos de allí. Estaba pensando en una foto que no existía, un retrato de ella con su familia. Porque Iris siempre fue la otra hija. No tenía la barbilla perfecta de Delaney, ni su don para conquistar a los extraños. Mientras Delaney posaba para concursos de belleza y recibía aplausos en recitales de ballet, Iris permanecía detrás del escenario, a veces sosteniendo flores, casi siempre olvidadas. Evelyn, su madre, tenía una manera de decir las cosas que dolían sin dejar huella: Delaney nació para brillar, Iris, eres más como una sombra. Necesaria, pero mejor cuando no te das cuenta. Desde pequeña entendió el mensaje. En su 10º cumpleaños, esperó en el parque con un sombrero de fiesta y los ojos llenos de esperanza. Pasó 1 hora. 2. Hasta que se dio cuenta de que Evelyn había llevado a Delaney a una audición de modelo al otro lado de la ciudad. Iris caminó sola a casa, con los pastelitos intactos en su regazo, en el metro. Años más tarde, el día de su graduación, usó un vestido blanco prestado y buscó a sus padres entre la multitud. Ellos no vinieron. Estaban en la sesión de fotos de Delaney para una revista. Pensábamos que tu graduación era mañana, dijo Evelyn más tarde, con una leve sonrisa, como si eso borrara la ausencia. Ahora, mientras miraba la foto sin terminar en la pantalla, Iris se levantó y caminó hacia el pasillo. Allí, clavada en el tablón de anuncios, estaba la tarjeta de Navidad del año pasado. Evelyn y Reginald sonrieron junto a Delaney y su prometido, Jasper, frente a una majestuosa chimenea. Todas ellas vestidas con tonos combinados de crema y azul marino. Iris no estaba en la foto. Nunca lo fue. En ninguna de las tarjetas navideñas que la familia había enviado durante décadas. En la casa de Whitmore no hubo portazos, ni gritos, ni escenas dramáticas.
La exclusión fue pulida, meticulosa y gélida en su consistencia. Evelyn creía firmemente en las apariencias. Si Iris no encajaba en la narrativa que quería vender al mundo, simplemente era eliminada, con elegancia, pero sin piedad. Reginald nunca protestó. Hombre de pocas palabras, prefería sus periódicos y sus llamadas de inversión a cualquier relación con sus hijas. Cuando habló, su voz tenía el tono de una reunión de junta directiva, no de un hogar. Delaney, por su parte, nunca fue cruel en la forma obvia en que suelen serlo los niños. No se burló, no peleó. Simplemente ignoró a Iris, como si fuera un mueble de la habitación, visible, pero irrelevante. Las pocas fotos que Iris tenía de los dos eran de cuando aún eran niños, antes de que Delaney supiera que podía ser el centro de atención sin compartir espacio con nadie. Esa tarde Iris abrió su armario y sacó una pequeña caja con fotografías que nadie había visto jamás. Uno a uno fueron apareciendo los registros de lo que era su hogar: el borde de una mesa de comedor donde Evelyn bebía vino sola, el pasillo vacío frente a la oficina de Reginald, la corona de la señorita Delaney brillando en la ventana. Ningún retrato, solo fragmentos. Observaciones silenciosas, distantes pero inquietantemente íntimas. Era su forma de recordar lo que era estar allí y, sin embargo, ser invisible. Dejó la caja a un lado y miró el calendario. Un círculo rojo alrededor del sábado, la boda de Delaney. La invitación había llegado una semana antes, papel grueso, letras doradas, dirigida no a la querida hermana, ni siquiera a Iris Whitmore, sino a la señora Iris Whitmore. Ni palabras escritas ni llamadas telefónicas, solo la tarjeta y un mensaje silencioso: tú no eres parte de esto, pero tu ausencia sería un inconveniente. La invitación pesaba en sus manos, un objeto que gritaba prestigio incluso antes de abrirlo. Iris lo encontró en el buzón 2 días después de decidir a regañadientes que iría. No necesitaba adivinar quién era: el monograma dorado, DIJ en el frente con un floritura que recordaba a un anuncio de perfume caro, lo dejaba claro. Delaney siempre ha sabido hacer drama, incluso sobre el papel. Lo llevó a la pequeña mesa del comedor y lo miró durante un largo momento antes de abrirlo con un cortacartas. Dentro había una rígida invitación, impresa en marfil con letras doradas que brillaban débilmente a la luz de la mañana: las familias Whitmore y Langston tienen el honor de invitarlo a celebrar el matrimonio de Delaney Marie Whitmore y Jasper Elliot. Iris sostuvo el papel, sintiendo el peso de cada palabra no dicha. Una parte de ella quería quedarse en casa, evitar todo ese teatro. Pero algo más profundo, que llevaba mucho tiempo en silencio, empezó a murmurar. Quizás era hora de aparecer. No para ellos. Para ella misma. La mesa perfecta para ti. Siempre tan modesta en sus gustos. Iris dejó que el comentario flotara entre ellas como el costoso perfume de Evelyn, demasiado dulce y sofocante. No fue una pregunta. Ni siquiera fue una crítica. Fue un veredicto pronunciado con la misma naturalidad con la que se comentaría el tiempo. La mano de Iris encontró accidentalmente el borde del platillo vacío. El pan seco parecía una broma cruel, o tal vez una lección. Conoce tu lugar. Pensé que ibas a estar en la mesa principal, dijo finalmente Iris, con una tranquilidad que no sentía. Después de todo, ella es la madre de la novia. Evelyn no parpadeó. Su sonrisa se ajustó como un vestido bien cortado. Oh, cariño, claro que sí. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Jerarquías. La palabra salió como un suspiro, como si fuera algo inevitable, como la gravedad. La familia Langston insistió en alojar a todos los parientes cercanos. Y tú, bueno, siempre preferiste las afueras, ¿no? Iris debería haberlo visto venir. Debería haber sabido que incluso allí, entre los cristales y flores que costaban más que el alquiler, sería tratada como un detalle, algo que solo se notaría cuando estuviera fuera de servicio. Pero había una diferencia entre esperar la puñalada y sentir girar la espada. Es irónico, murmuró, más para sí misma que para Evelyn. Estuve años intentando que no me vieran. Y ahora, cuando finalmente decido presentarme, así es como me saludan. Evelyn ladeó la cabeza, como si escuchara a un niño explicar algo obvio. Siempre tuviste una manera dramática de ver las cosas, Iris. Nadie te excluye. Su gesto recorrió la habitación, las risas ahogadas, el brillo de los cubiertos de plata. Usted está aquí. Esto ya es más de lo que muchos pueden decir. Era verdad.
Y eso fue exactamente lo que dolió. ¿Has visto mi trabajo, mamá? Preguntó Iris de repente. ¿Qué fue lo seleccionado para Clarín? Por un instante algo brilló en el rostro de Evelyn. No es de extrañar. No curiosidad. Algo más cercano a incómodo. Como si Iris hubiera mencionado un nombre que no debería decirse en voz alta. No tuve tiempo, querida. Ya sabes cómo son las cosas. Su voz era ligera, casi distraída, como si estuvieran hablando del menú. Pero estoy seguro de que es interesante. Interesante. La palabra usada para algo que no entiendes, no valoras, no quieres tocar. Iris sonrió. No una sonrisa de derrota, sino una de esas que preceden a una jugada que nadie ve venir. Se trata de soledad, dijo en voz baja. Sobre lo que pasa cuando dejamos de actuar. Cuando finalmente te miras al espejo y ves. Evelyn abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, no parecía tener una respuesta preparada. O tal vez sabía en el fondo que cualquier cosa que dijera sería inapropiada. Que algunas verdades no caben en frases educadas. Un camarero pasó entre ellos con una bandeja con copas de champán. Evelyn lo interceptó con un gesto elegante y se llevó dos. Le extendió uno a Iris como una tregua. O como un desafío. Bueno, dijo, recuperando el tono. Al menos viniste. Esto ya es un comienzo. Iris aceptó la copa. El líquido dorado reflejó las luces del salón, fragmentándolas en 1000 pedazos de algo que parecía alegría. No vine por ti, respondió tomando un sorbo. El champán estaba seco, casi amargo. Perfecto. Vine porque por primera vez tengo algo que celebrar. Y no necesito el permiso de nadie para brindar por eso. Evelyn la observó durante un largo momento. Luego, con un gesto casi imperceptible, se giró y se alejó, su vestido plateado arrastrándose por el suelo como un rastro de algo que nunca se diría. Iris quedó sola en la mesa con su pan seco, su vaso medio lleno y la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, no era la sombra de nadie. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre Boston, cubriendo las calles con un manto blanco que ocultaba todas las grietas. Pero dentro del Bayston Grand, entre el resplandor de los candelabros y el murmullo de los invitados, algo estaba cambiando. E Iris finalmente decidió no disculparse por ello. La comida fue realmente apropiada. Simple. Humilde. Su mano se cernía sobre el pan, como si presentara un manjar, mientras las palabras caían entre ellas como migajas secas sobre el mantel impoluto. Eso es a lo que estás acostumbrado, ¿no? La mandíbula de Iris se apretó, pero su rostro permaneció impasible. Su madre permaneció allí un momento más, como esperando una respuesta, una súplica, cualquier cosa que confirmara el lugar de Iris en el mundo que ella misma había creado para su hija. Pero no hubo nada. Solo el sonido ahogado de los cubiertos en el salón y el lejano crepitar de la chimenea. Luego se dio la vuelta y se alejó, sus talones se hundieron ligeramente en la gruesa alfombra, como si incluso el suelo estuviera conspirando para tragarse su salida. Minutos después, la música cambió. Un acorde más solemne, más teatral, como el preludio de algo inevitable. Delaney apareció en la entrada del salón de baile, vestida con un vestido de novia que parecía tejido con los mismos hilos del destino, cascadas de satén, encaje hecho a mano, cada puntada un recordatorio de quién era ella y lo que había logrado. Fue impresionante. Fue impecable. Fue sobre todo una actuación. Los invitados prorrumpieron en un cortés aplauso, como si hubieran sido entrenados para saborear cada segundo. Delaney flotó entre ellos distribuyendo sonrisas como monedas de oro, hasta que sus pasos la llevaron al extremo opuesto del pasillo, donde el escritorio de Iris estaba abandonado como una escena olvidada. Al acercarse inclinó la cabeza con la afectada dulzura de quien da el pésame a un desconocido. «Hola, hermana mayor», dijo, sus labios se curvaron en una sonrisa delicada, casi piadosa. «¿Tú viniste?» Iris no respondió. No fue una pregunta. Delaney dejó que sus ojos se deslizaran sobre el plato intacto y la silla vacía junto a él, como si estuviera inventariando la evidencia de una vida mal vivida. «Tu vestido», una pausa calculada, encantador. «Tan minimalista». Otra pausa, esta vez más larga, lastrada por todo lo que no hacía falta decir.
Sabes, bajó la voz como si compartiera una confianza, siempre he admirado cómo logras que todo parezca tan accesible. Es un regalo. Transformas incluso las cosas más comunes en algo aún más barato. Iris no parpadeó. No porque las palabras no dolían como siempre, después de todo, Delaney había perfeccionado el arte de cortar donde la piel ya estaba abierta, sino porque por primera vez no sintió la necesidad de estremecerse. En cambio sus dedos se sumergieron ligeramente en la pequeña bolsa que tenía a su lado y con deliberada lentitud, sacó un pequeño objeto negro. Una unidad flash. No lo levantó como si fuera un trofeo, ni lo agitó como una amenaza. Simplemente lo colocó en su regazo con la punta de su pulgar descansando sobre su superficie lisa, como si calmara a un animal salvaje. La sonrisa de Delaney vaciló. Por menos de un segundo, pero fue suficiente. Bueno, dijo con la voz tensa como un lazo bien atado, disfruta la noche. Iris asintió, un movimiento casi imperceptible. Delaney se giró, su vestido arrastrándose por el suelo como una serpiente de seda, hasta que la punta de su cola se enroscó alrededor de la pata de una silla dorada. Un tirón brusco, un chasquido de tela, y ella siguió adelante, desapareciendo en el resplandor de la habitación, dejando atrás solo el eco de su propio nombre susurrado entre los invitados. Sola de nuevo junto a la puerta de emergencia, Iris miró por última vez el trozo de pan seco en su plato. No lo tocó. En cambio volvió la vista hacia las luces del salón de baile, donde risas y vasos chocaban en una sinfonía de simulación. No esperé por la comida. No esperaba una conversación. Esperó el momento en que el silencio pesara más que todas las palabras que su familia se había atrevido a decir en voz alta. El sabor de ese pan seco nunca abandonó su mente. Ni su textura áspera, ni el vacío que representaba. Mientras estaba allí con los dedos ligeramente curvados alrededor de la unidad flash, sintió el peso de una decisión que se había estado gestando durante semanas. Si usaría o no lo que había capturado. Y ahora, en la quietud que precedía a los discursos, su mente volvió a la noche en que todo empezó a desmoronarse. 3 semanas antes. La fiesta de compromiso privada de la familia Langston, celebrada en la azotea de un hotel de élite con vistas a la bahía de Boston. No fue una celebración del amor. Fue un acto de legado. Delaney había insistido en que Iris llevara su cámara. No profesionalmente, por supuesto, había dicho con una risa tan ligera como un cristal roto. Solo algunas fotos sinceras para hacer feliz a mamá. Iris había aparecido con su equipo más pequeño, más por costumbre que por obediencia. No quería montar una escena. Hacía mucho tiempo que había aprendido a elegir sus batallas, y esta claramente no valía la pena. Pasó la mayor parte de la noche en los rincones, capturando momentos borrosos a través de vasos de cristal, niños corriendo bajo los candelabros, Jasper haciendo sus rondas educadas entre los invitados que susurraban su nombre como si fuera sinónimo de realeza. Iris sabía cómo ser invisible. Y de hecho, lo prefería así. Su lente era su escudo. Tu silencio, tu arma. Cuando la mayoría de los invitados se trasladaron al balcón abierto, atraídos por los fuegos artificiales que estallaban sobre el agua, ella regresó al salón de baile vacío, ajustando la configuración de la cámara con movimientos mecánicos. Fue entonces cuando la vio. Delaney, sola en el bar con el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono celular. La expresión tensa. Labios apretados formando una fina línea. No vio a Iris detrás de la columna de cristal. Instintivamente levantó la cámara y ajustó el enfoque no para fotografiar, sino para observar. Delaney escribió rápidamente con el ceño fruncido, hasta que se detuvo, leyó algo y sonrió. Una pequeña e íntima sonrisa que no combinaba con el resto de ella. Iris no pudo ver el mensaje completo, pero cuando Delaney giró ligeramente su cuerpo, la pantalla fue lo suficientemente visible como para que la lente capturara una línea antes de desaparecer. Hoy, una última vez. Mi cama, no la de Jasper. Fue impactante. Íntimo. Imprudente. Delaney miró a su alrededor, guardó su teléfono en el bolso y se dirigió al ascensor privado sin decir una palabra. Iris dudó por un momento antes de seguirla, manteniendo la distancia, sin intención de confrontarla. Solo quería saber. Solo quería entender. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de Delaney. Iris tomó las escaleras y bajó 2 pisos hasta el estacionamiento subterráneo.
Conocía el auto de su hermana, el coupé plateado que su padre le había regalado por su graduación, estacionado en la parte trasera, cerca de la salida trasera del hotel. Esperó en las sombras con la cámara colgada a su lado, respirando superficialmente el aire fresco del cemento. Pasaron los minutos. Luego entró una camioneta negra y se estacionó al lado del coupé. Se apeó el conductor, un hombre alto con un abrigo entallado y un corte impecable. Familia. Cole Maddox, uno de los contactos comerciales de Jasper, si la memoria de Iris no la traicionaba. Lo había visto una vez en un evento benéfico, demasiado encantador, demasiado suave, de esos que dejan un rastro de promesas incumplidas. Delaney salió de su auto y caminó directamente hacia sus brazos. No hubo ninguna duda. No hubo actuación. El beso fue lento, profundo, familiar, no el éxtasis de una nueva aventura, sino la rutina de algo viejo, desgastado por el uso. Iris levantó la cámara sin pensar. Sus manos actuaron antes de que su mente pudiera interferir. Cambiado al modo vídeo. Registro presionado. No hice zoom. No era necesario. Fue suficiente para ver. Fue suficiente recordar. Hablaron brevemente. Delaney se rió suavemente y pasó los dedos por las solapas de su abrigo. Luego desaparecieron en el asiento trasero del coupé. La puerta se cerró detrás de ellos. Iris dejó de grabar. Permaneció inmóvil un minuto más, como si el aire mismo pudiera condenarla. Luego dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Nunca mostró el vídeo a nadie. No se lo dijo a nadie. Durante días estuvo convencido de que no era su problema. Quizás Delaney tuviera sus razones. Tal vez no le correspondía a ella destruir un matrimonio, sin importar cuán fría fuera su relación. Guardó el archivo en una copia de seguridad sin nombre, enterrado en las carpetas de trabajo del cliente, como si pudiera borrar su existencia simplemente ignorándolo. Hasta hoy. Hasta que llegó a la boda de su hermana, vestida con un vestido discreto y cuidadosamente elegido, para encontrarse sentada cerca de una salida de emergencia, como una invitada de último momento. Hasta que su propia madre pasó junto a ella y la despidió con una sonrisa, como si ella no la hubiera criado. Hasta que su hermana, envuelta en encajes y engreimiento, se cernió sobre ella con la osadía de insultarla, de humillarla, como si Iris fuera una mancha en el tejido perfecto de esa noche. Fue entonces cuando lo supe. No fue venganza. No exactamente. No fue la ira lo que la impulsó. Fue claridad. Años de ser menospreciado, borrado, ridiculizado. No quería pelear. Quería un ajuste de cuentas. Y así, mientras la orquesta terminaba su preludio final y el sonido de los cubiertos tintineaba en ritmos distantes más allá de la puerta, Iris cerró la mano alrededor de la memoria USB que tenía en el regazo. El mismo que contenía no solo el vídeo del garaje, sino la grabación de la fiesta de compromiso. Su cámara había captado más de lo que imaginaba. Esa noche, mientras la ciudad de Boston respiraba el aire húmedo de una primavera todavía vacilante, ni lo suficientemente cálida para las promesas, ni lo suficientemente fría como para congelar la verdad, Iris condujo en silencio por el camino que conducía a la casa a la que una vez creyó pertenecer. La fachada colonial de color azul pálido, con sus escalones de piedra y su puerta de hierro forjado, se elevaba entre árboles cuyos testarudos brotes anunciaban la estación. La magnolia que tanto exhibía Evelyn comenzó a florecer, indiferente a las fracturas que dividían a la familia desde dentro. De hecho, algunas cosas nunca cambiaron. Ella no había venido a pelear. Ni siquiera para mendigar. Solo quería hablar con Reginald, el único que incluso en su silencio cómplice, nunca había escupido sobre sus sueños. Tal vez no los apoyaba, pero tampoco los había aplastado con el desdén quirúrgico de Evelyn. Existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de que lo oyera. Que no lo sabía todo. Que en el fondo de esos ojos cansados, aún quedaba un hombre capaz de reconocer a su propia hija. Estacionó al final del camino de entrada, recogió su bolso con su teléfono celular y su cámara todavía adentro, reliquias de los preparativos de la boda, y caminó hacia la puerta lateral. El código no había cambiado. Evelyn nunca se había molestado en cambiarlo, tan segura estaba de que Iris nunca se atrevería a regresar. El olor a madera encerada y aceite de lavanda la recibió como un fantasma. Se detuvo en la entrada y escuchó voces que flotaban desde el solarium.
Estaba a punto de gritar cuando su propio nombre la detuvo, entrelazado con el de Evelyn en un tono que no era de preocupación, sino de cálculo. No te preocupes, dijo Evelyn, su voz aguda como una espada envainada. Ya he transferido la casa, el apartamento en Martha's Vineyard y las acciones de la herencia a tu nombre. Reginald no tiene idea. ¿Estás seguro? Delaney, siempre pragmática. Absoluto. Una risa seca. Este hombre no ha mirado un documento financiero en 5 años. ¿Todavía crees que nuestro abogado se encarga de todo? El sonido de la porcelana, un vaso, una taza, marcó la confesión. Luego, más bajo pero muy claro. Esto es para nosotros. Para las mujeres de esta familia. Has hecho más por nuestro futuro con este matrimonio de lo que Iris haría en su vida con sus exposiciones en la galería. Los dedos de Iris se clavaron en la correa de cuero del bolso. Delaney se rió, un sonido gutural y triunfante. Después de casarme, seré yo quien firme los cheques. Las cuentas, los activos, el fideicomiso, todo. Me aseguraré de que estés a salvo, mamá. No más fingir con su padre. No más. Una pausa pesada, no más hacer de madre amorosa para Iris. Déjala en Brooklyn con su vida artística. Evelyn se rió. Un sonido gélido que no procedía de la garganta, sino de algún lugar más profundo, donde la crueldad se vestía de elegancia. No durará mucho. Siempre fue una fase, nunca un futuro. Silencio. Solo el chasquido de los dedos de Delaney contra el cristal. ¿Crees que ella sospecha algo? Dudo que pueda hacerlo, respondió Evelyn sin dudarlo. ¿Todavía crees que la honestidad significa algo? Pobrecita, probablemente piense que con amor y trabajo duro es suficiente. Ambos se rieron. Una risa aguda y segura, como si el mundo ya estuviera dividido e Iris no fuera más que un nombre tachado de la lista de invitados. Ella no se movió. Su respiración se volvió superficial y un dolor sordo le palpitaba detrás de las sienes. Sacó su celular del bolsillo de su abrigo, abrió la aplicación de grabación y presionó grabar. La mano temblaba no de furia, sino de lo que solo la verdad absoluta es capaz de provocar, la sensación de estar presente en el propio funeral, todavía de pie, todavía respirando. No fue solo crueldad familiar. Fue una traición disfrazada de herencia, un robo disfrazado de legado. Delaney no se casó por amor, casado por el poder. Ni siquiera amo a Jasper, confesó como si fuera un detalle irrelevante. Pero así es como se ve el poder, un matrimonio con los Winston. Entonces puedo entrar en cualquier sala de juntas de Boston y captar la atención de la mesa. Tú me enseñaste esto, mamá, alinéate con la ventaja. Deja los sentimientos afuera. Exacto, aprobó Evelyn, orgullosa desbordante. Aprendiste bien. Y luego la puñalada final, pronunciada con una indiferencia que dolía más que el odio. Iris. Delaney se rió secamente. Ella es solo un fondo. Como papel tapiz. La mantenemos cerca para que nadie nos llame desalmados, pero después de la boda, cortamos la farsa. Estoy de acuerdo, asintió Evelyn en voz baja. No más invitaciones. Sin vacaciones forzadas. Ella desaparecerá. Y floreceremos. Iris parpadeó conteniendo el ardor en sus ojos. No fue dolor. Fue claridad. Su madre y su hermana no solo eran descuidadas, eran arquitectas. No bastaba con hacer trampa, era necesario borrar, reescribir, conseguir que en el retrato solo quedaran las sonrisas que servían a la narración. El cronómetro de grabación continuó, 1 minuto. 2, 3. Hasta que las voces pasaron a los menús de brunch y los detalles de la luna de miel. Luego, ella retrocedió. 1 paso. 2. Volvió sobre su camino hasta la puerta lateral, sin llamar, sin llorar, sin dejar que el peso de la traición la doblara por la mitad. Eso vendría después. Por ahora, tenía una grabación. Y pronto tendrían audiencia. El salón de baile brillaba bajo candelabros de cristal, un escenario perfecto para la actuación final. La orquesta había terminado su interludio y el aire vibraba con esa tensa quietud que precede al desenlace. En la mesa principal, Jasper se puso de pie con el vaso en alto y su sonrisa demasiado amplia para ser sincera.
A su lado, Douglas Langston, voz de un político, manos de un banquero, brindó por la unión de dos dinastías, la perpetuidad de los nombres. Que tu matrimonio sea tan duradero como tu legado. El aplauso fue cortés. Experto. Hasta que el maestro de ceremonias volvió al micrófono, hojeando tarjetas con notas que ya no importaban. Antes de cerrar, anunció: haremos un brindis especial. Un mensaje de la hermana de la novia, Iris. Un murmullo recorrió la habitación. Delaney, por primera vez esa noche, dejó escapar su sonrisa. Evelyn, a 2 sillas de distancia, endurecida como el mármol. Iris se puso de pie. El vestido esmeralda, sencillo pero impecable, captó la luz como una advertencia. No tomé un vaso. No tomé notas. Caminó hacia el centro de la habitación con pasos medidos, cada uno con una frase. Agradezco la oportunidad, comenzó con voz firme, sin temblor. Pero no vine a brindar. Un descanso. El silencio se hizo más espeso. Vine con algo más. Algo más honesto. Algo tarde. Delaney se enderezó con los dedos blancos por la tensión. ¿Qué está haciendo ella? Le siseó a Evelyn. Iris levantó la unidad flash entre sus dedos y se la entregó al técnico al costado del escenario. Me gustaría compartir un vídeo, dijo simplemente. Por favor, reprodúzcalo. Las luces se apagaron. La mampara se cerró detrás de la mesa principal. La habitación oscilaba entre la curiosidad cortés y una tensión que cortaba como cuchillas. Iris se giró cruzando las manos frente a ella, mientras las primeras imágenes cobraban vida. Delaney en la penumbra de un garaje con el abrigo echado sobre el brazo y la pantalla de su teléfono móvil iluminando su rostro. El mensaje se expandió, silencioso, implacable: hoy. Una última vez. En mi cama. No en la de Jasper. Los suspiros se extendieron como olas. Luego las imágenes granuladas, pero bastante claras, de Delaney y un hombre subiéndose al asiento trasero de un automóvil, con los brazos entrelazados y las bocas pegadas. Algunos invitados apartaron la mirada. Otros quedaron paralizados. Jasper permaneció quieto con los nudillos blancos contra la toalla. Y la escena continuó. La voz de Sylvia Renner cortó el aire como una cuchilla afilada, sin el peso de la sorpresa, pero con la precisión de quien ya había calculado cada palabra antes de pronunciarla. Por supuesto que no lo sabías. Se ajustó el guante con un gesto meticuloso, sus ojos recorriendo el pasillo vacío como si evaluara los daños de una tormenta que solo ella podía predecir. Nadie lo sabe nunca hasta que lo saben. Iris sintió que el corazón le latía contra las costillas, no por miedo, sino por una extraña sensación de inevitabilidad. Sylvia no era del tipo que aparece por casualidad. Su presencia allí esa noche con esa mirada que parecía disolver capas de fingimiento, solo podía significar una cosa: ella ya lo sabía todo. Siempre fuiste la más inteligente de las dos, continuó Sylvia, dando un paso adelante, hundiendo ligeramente los talones en la gruesa alfombra. Pero la inteligencia sin estrategia es solo un desperdicio de potencial. Iris tragó. No hubo ningún elogio en esa frase. Fue un veredicto. ¿Qué quieres, Sylvia? Una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó a los labios de la mujer mayor. Lo que siempre quise. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara como un hilo de seda a punto de romperse. Justicia. Y tú, querida, me lo acabas de entregar en bandeja. Iris sintió un escalofrío. No por la amenaza velada, sino por la certeza de que esa noche había encendido un fuego que ya no podía controlar. Y Sylvia Renner no era el tipo de persona que dejaba que las llamas ardieran sola. ¿Grabaste todo?, preguntó Iris sabiendo ya la respuesta. Sylvia no respondió con palabras. En lugar de eso sacó un pequeño dispositivo plateado, no más grande que un encendedor, del bolsillo interior de su abrigo y lo hizo girar entre sus dedos enguantados. Audio. Vídeo. Testigos. Ladeó la cabeza como si admirara una obra de arte particularmente bien ejecutada. Incluso en el momento en que Jasper Langston dejó caer ese anillo sobre la mesa. Poético, ¿no crees? Un gesto tan pequeño pero que hizo colapsar un imperio. Iris sintió un hormigueo en las manos. No fue miedo. Era algo más peligroso, la esperanza. ¿Por qué decirme esto?
Sylvia se acercó tanto que Iris pudo oler su perfume, algo seco como papel viejo y clavo. Cuando habló su voz era baja, casi íntima, pero cada sílaba resonaba como un martillo golpeando clavos. Porque, querida, acabas de demostrar que eres digna de algo mucho más grande que la venganza. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los de Iris. Eres digno del poder. Evelyn Whitmore descubrió con la cruel precisión de una espada, que el prestigio no era una herencia eterna, era un préstamo, revocable ante cualquier signo de debilidad. Las cartas que llegaban ahora no estaban en sobres de lino color crema, sino en papel reciclado, firmadas por abogados o por aquellas mismas mujeres que, semanas antes, le habían besado la cara en público mientras susurraban chismes en los baños de mármol. La más dolorosa vino de Helena Montgomery, escrita a mano con tinta azul descolorida, como si el gesto de la mano pudiera suavizar el veneno de las palabras. Algunas quemaduras, querida, son autoinfligidas. La sociedad perdona los errores, pero nunca perdona la falta de discreción. El salón de baile de su mansión de Beacon Hill, que alguna vez fue escenario de recepciones donde el champán fluía como agua y las invitaciones se peleaban como joyas, ahora resonaba con el sonido de sus propios pasos. Las pinturas de las paredes, retratos de ancestros de rostro severo, paisajes europeos comprados en una subasta para impresionar, parecían mirarla con un nuevo desdén. Se paró frente al espejo dorado sobre la chimenea, sus dedos temblaban mientras se ajustaba el collar de perlas que había usado en la boda de Caroline. El reflejo devolvió a una mujer que todavía vestía la armadura de la elegancia, pero cuyos ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con algo peligroso, la incertidumbre. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Evelyn respondió con la postura erguida de alguien que todavía cree que el mundo debería inclinarse ante su voz, pero la voz al otro lado de la línea no era la de un lacayo o un organizador de eventos desesperado por su presencia. Era baja, masculina y con un acento que no pertenecía a los círculos de Boston. Señora Whitmore. Una pausa calculada. ¿O debería decir? ¿Evelyn? Reconoció el tono incluso antes que el nombre, era el tipo de voz que precede a las transacciones, no a la cortesía. Su estómago se apretó. ¿Con quién estoy hablando? Daniel Bass. Otra pausa, esta vez llenada por el sonido del hielo tintineando en un vaso. Editor en jefe de The Exposé. El nombre del tabloide, o como le gustaba llamarse a sí mismo, el espejo sin filtro de la élite, se grabó a fuego en su mente. Era el tipo de publicación que Evelyn desdeñaba en público pero leía en secreto, como una adicción culpable. No destruyeron reputaciones, los diseccionaron, página por página, con un placer casi clínico. No tengo nada que decirte. Su voz era firme, pero sus manos agarraban el dispositivo con suficiente fuerza como para volverlo blanco. Tu error. El hombre rió una risa seca, como hojas crujiendo bajo una bota. Todo el mundo tiene algo que decir. Especialmente cuando lo que no se dice es mucho más interesante. Evelyn cerró los ojos. Ella conocía este juego. Sabía cómo terminó, con titulares atrevidos, fotografías tomadas desde ángulos que resaltaban cada arruga, cada sombra debajo de los ojos, cada señal de que la reina había caído de su trono. Pero esta vez no era solo su imagen la que estaba en riesgo. Fue el legado. Era el nombre Whitmore, ya empañado, a punto de ser arrastrado por el barro. ¿Qué deseas? Preguntó y odió el casi imperceptible temblor de sus palabras. La verdad. La respuesta llegó rápida y tajante. Su versión de los hechos. Antes de que alguien más lo cuente por ti. Abrió los ojos y vio en el reflejo del espejo, no la mujer que había sido, sino la mujer en la que se había convertido, una superviviente de un campo minado. Y por primera vez en décadas, Evelyn Whitmore sintió algo que no era ira ni desdén, sino una calidez familiar, casi reconfortante, que le recorría la espalda. Miedo. Y con ello la escalofriante comprensión de que en esta guerra no había aliados, solo movimientos. El mundo de Evelyn Whitmore se vino abajo en detalles que ni siquiera su meticuloso control podía contener. Primero estaban los mensajes. La esteticista que se había arreglado las cejas los martes durante 20 años los canceló sin explicación. Luego la lista de invitaciones que se secaba como tinta sobre papel viejo. Siempre les había enseñado a sus hijas que la apariencia era el último recurso entre una mujer y el caos, pero ahora se daba cuenta, con tajante claridad,
de que ni el mejor sastre de Boston ni un acento pulido por años de lecciones de elocución podían protegerla. El vídeo no fue solo una traición en alta definición, era un espejo roto que reflejaba lo que ella realmente era. No la anfitriona impecable, no la matriarca inexpugnable, sino la mujer que había hablado de Iris como si fuera una mancha de vino en una alfombra persa, algo que debía ocultarse, no eliminarse. Y la sociedad, ávida de sangre cuando se trata de caídas, no tardó en darle la espalda. Mientras Evelyn se ahogaba en su propio veneno, Reginald Whitmore enfrentó un golpe que dolió más que el orgullo herido, fue el sonido de los cimientos al romperse. 3 contratos inmobiliarios de renombre, los que cosió con cenas costosas y promesas de asociaciones estratégicas, se evaporaron en 48 horas. El primero, un inversor de Connecticut que le conocía desde su época en Harvard, justificó su retirada con un frío correo electrónico, incertidumbre en los valores del liderazgo. El segundo, una cadena turística de Cape Cod, canceló las negociaciones finales con una frase que sonó como un cuchillo en las costillas: debemos proteger la integridad de nuestra marca. Intentó contener el daño, pero las reuniones empezaron a oler agriamente a desconfianza. ¿No es él el padre?, susurraron en los pasillos. ¿No era esa la hija? La peor parte no fueron las preguntas, sino el silencio que siguió, el tipo de quietud que precede a un veredicto. En casa, la situación era un retrato en tonos grises. Evelyn apenas habló, perdida en un torbellino de humillación e incredulidad que la dejó mirando las paredes como si fueran pantallas que mostraran sus peores momentos. ¿Y Delaney? Delaney se había ido. No una fuga dramática con maletas y lágrimas, sino una lenta desaparición, como si se hubiera disuelto en el aire que respiraba la familia. Cuando finalmente llamó a su padre, su voz sonó como el eco de alguien que ya no pertenecía a ese mundo. Necesito ayuda, dijo, y Reginald casi no la reconoció. Delaney siempre había sido la joya de la corona de Whitmore, el rostro que vendía sueños, el nombre que abría puertas, la hija que nunca daba un paso atrás. Pero su caída fue más precipitada que la de cualquier heredera de fortuna. Jasper no solo rompió el compromiso en público, sino que bloqueó sus números, y Sylvia Langston, con la cruel elegancia de alguien que sabe manejar un cuchillo de plata, emitió una gélida declaración: la familia Langston no mantiene ni mantendrá ningún vínculo con los Whitmore. La empresa de joyería que patrocinó sus campañas cortó el contrato antes de que se secara la tinta del comunicado de prensa. Las agencias de modelos dejaron de atender sus llamadas. Su agente, el que le juraba lealtad eterna en las cenas en Nobu, ahora desviaba sus llamadas directamente al buzón de voz. Todavía conservaba su apartamento, su ropa de marca y sus zapatos que costaban más que el salario anual de un profesor. Hasta que revisó la cuenta privada, esa cuenta, creada con Cole, supuestamente su plan B si las cosas con Jasper salían mal. El saldo, 0. Pisó el freno, recargó la página y volvió a introducir la contraseña. 0. Cuando intentó llamar a Cole, el número fue directo al correo de voz. Su último mensaje, enviado semanas antes, decía simplemente: relájate, preciosa. Después de la boda, seremos libres. Ahora sus redes sociales habían sido eliminadas, su apartamento vaciado y ningún amigo en común había tenido noticias suyas. Fue allí, en el silencio estéril de su condominio vacío, con los zapatos todavía en los pies y el rímel corrido como cicatrices debajo de los ojos, donde Delaney comprendió: no había sido abandonada. La habían utilizado. Y no fue solo Cole. Era ella. Siempre había sido buena manipulando miradas, oportunidades e incluso afecto. Pero por primera vez alguien había jugado mejor. Y la junta era su propio futuro. No lloró de inmediato. El shock la mantuvo paralizada, como si su cuerpo aún no hubiera recibido permiso de su cerebro para desmoronarse. Pero a medida que pasaban las horas y sus mensajes a Cole seguían sin respuesta, la realidad se apoderó de ella como un veneno. Su imperio, construido sobre sonrisas calculadas y una belleza estratégica, se había derrumbado en un solo fin de semana. Y no había nadie que la ayudara a recoger los pedazos. Mientras tanto, en Boston, Evelyn permanecía inmóvil frente a la ventana de la cocina, removiendo un té que nunca se llevaría a los labios. Su reflejo en la ventana era el de una extraña, mayor, más pequeña, como si la vergüenza tuviera la capacidad de encoger los huesos. Antes organizaba subastas benéficas y almuerzos benéficos con la precisión de un general. Ahora, el silencio en la sala era más pesado que cualquier derrota social.
No hubo inauguraciones a las que asistir, ni almuerzos de prensa que organizar, ni hija que exhibir como trofeo. Solo quedaba una historia, su historia, que se repetía una y otra vez en la mente de cada persona que alguna vez la admirara. Una historia que no podía reescribir. Una verdad que no podía ser suprimida. El nombre de Whitmore no cayó por casualidad. Implosionó. Y el daño no fue causado por Iris. Fue revelado por ella. No fue venganza lo que el mundo había presenciado, fue la liberación. No solo la de ella, sino la de todos aquellos que ya masticaron el mismo pan seco de la obediencia, que fueron empujados a los rincones con sonrisas forzadas, que un día se preguntaron si valía la pena abrir la boca. Ese silencio tras el vídeo no sorprendió. Era el eco de la verdad resonando en una habitación que nunca esperó escucharla. Y es por eso que esta historia es importante. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho en el lugar de Iris? ¿Se habría tragado la humillación en silencio, o habría encendido la cámara y encendido las luces? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno. Y si cree que historias como esta, crudas, reales y sin filtros, deben seguir contándose, presione el botón de suscripción. Porque la semana que viene nos sumergimos en otra familia, otro secreto, otra mujer que se negó a guardar silencio. Esto no es solo entretenimiento. Es justicia. Y no querrás perderte lo que viene. Aquella tarde la lluvia caía a cántaros sobre Brooklyn, bañando las calles con una persistencia fría e indiferente. Dentro del estudio, Iris enjuagaba las tinas de revelado mientras sonaba jazz suave por la radio. El olor a productos químicos, café y quietud era un bálsamo, un ritmo que había aprendido a valorar, días sin dramas, sin nadie exigiendo más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Acababa de regresar de colgar 3 láminas enmarcadas en la ventana de la galería cuando escuchó un golpe en la puerta. Un ligero toque y luego otro, seguido de una pausa, como si quien estaba afuera estuviera reconsiderándolo. Iris se secó las manos y caminó hacia la entrada, preguntándose si sería un repartidor o quizás un estudiante del curso comunitario que impartía los sábados. Pero cuando abrió la puerta, el aire cambió. Delaney estaba allí, empapada. Los mechones de cabello se le pegaban a la cara, el abrigo de diseñador goteaba agua y colgaba de su cuerpo como una carga que ya no podía soportar. Él no habló. Ella se quedó quieta con las manos flácidas a los costados y gotas de lluvia corriendo por sus mejillas, algunas indistinguibles de las lágrimas. Iris no se movió. Sostuvo la puerta, pero ya no la abrió. Fue Delaney quien rompió el silencio con la voz ronca, ya sea por el llanto o por el frío. Yo vine. Un descanso. Como si las siguientes palabras costaran más que todas las joyas que alguna vez había usado. No sabía a dónde más ir. Al fondo el tráfico de Brooklyn continuaba indiferente. Dentro del estudio aguardaba el calor. Pero Iris no hizo ningún gesto de invitación. ¿Por qué ahora? Preguntó con voz firme. Los labios de Delaney temblaron. Miró la acera mojada, como si buscara respuestas en las grietas del cemento. Luego levantó la vista y fue entonces cuando Iris lo vio, no había ninguna súplica en esa mirada. Simplemente cansado. Un agotamiento que surgió de décadas de mentiras, que ahora se está descascarando como pintura vieja. Porque no me queda nada por qué mentir. La sentencia quedó suspendida en el aire, frágil y definitiva. Iris estudió el rostro de su hermana. El maquillaje, cuando existía, estaba corrido. Los ojos no pedían nada. Estaban vacíos. Vaciado. No estoy pidiendo nada, dijo Delaney rápidamente como si tuviera miedo de que me malinterpretaran. Yo solo necesito trabajar. Necesito algo real. Puedo limpiarlo. Puedo hacer recados. Ni siquiera tienes que mirarme. Iris dio un paso atrás, lo suficiente para que existiera la posibilidad de entrar. Tú limpias. No hables. Empezar desde el principio. Delaney asintió como si hubiera ensayado ese momento miles de veces en su cabeza. Entiendo. Y entonces Iris le dio la espalda y volvió a entrar, dejando la puerta entreabierta. Delaney la siguió, dejando caer su abrigo empapado cerca de la entrada y sus zapatos formando charcos en el suelo de madera. El silencio entre ellos no fue una tregua. Fue un armisticio.
Los pies de Delaney se hundieron ligeramente en el suelo de madera mientras sus ojos recorrían el estudio, las impresiones alineadas con precisión militar, las luces colocadas en ángulos calculados, el orden casi obsesivo que Iris había tallado en el espacio. No había polvo. No hubo descuido. No había lugar para nada que no fuera intencional. Ella no tocó nada. Iris le tendió una escobilla de goma, el mango de madera desgastado por el uso y la esponja aún húmeda de la última limpieza. Empiece por ahí. Delaney aceptó el objeto sin dudarlo, como si ya supiera que esta sería la primera de muchas pruebas silenciosas. No pregunté sobre el pago. No pidió una toalla para secarse el pelo, que goteaba agua fría por su espalda. Simplemente se movía con la cabeza gacha, sus movimientos meticulosos, mientras se formaban charcos a sus pies como marcas de una rendición que nadie había pedido. Iris regresó a su escritorio, tomó la tableta de edición y reanudó su trabajo como si nada hubiera cambiado. Como si la presencia de Delaney fuera tan natural como la lluvia afuera, molesta, tal vez, pero inevitable. Afuera, la tormenta disminuyó hasta convertirse en una ligera llovizna, pero el aire dentro del estudio seguía denso, cargado de algo implacable. Aún no. Quizás nunca. Pero las consecuencias estaban ahí, tangibles como el olor a pintura fresca y revelador químico. Y con ellos, la primera sombra tenue de algo que se mueve hacia su lugar. La galería bullía con un zumbido controlado, voces amortiguadas por la gruesa alfombra, el tintineo cristalino de las copas de champán, los pasos lentos de la gente que se detenía frente a cada fotografía como si estuvieran frente a un espejo roto. Retratos de la verdad había atraído a más gente de la esperada. Críticos de arte con sus cuadernos, coleccionistas con cheques firmados en el bolsillo, vecinos curiosos que entraban por accidente y salían transformados. Todos allí, de alguna manera, habían quedado enganchados por el mismo anzuelo, la crudeza de las miradas que no mentían. Iris estaba apoyada contra la pared del fondo, fuera del foco de atención, observando en lugar de ser observada. Cada pieza había sido elegida con la precisión de un cirujano, rostros surcados por el tiempo, manos entrelazadas en señal de luto, sonrisas interrumpidas en medio de una recuperación que nunca llegó. Sin retoques. Nada de posturas forzadas. Simplemente personas, tal como eran, ingeniosamente desnudas, expuestas sin permiso. Su fotografía favorita, colgada cerca de la salida, se llamaba Luz no invitada, un anciano sentado solo junto a la ventana, la luz del atardecer cortaba su perfil en dos mitades desiguales. Ya estaba marcado con la etiqueta roja de vendido cuando Sylvia Renner se acercó con el paso ligero como siempre y los ojos brillando con algo que no era solo admiración profesional. Algo empezaste, Iris, dijo Sylvia, en voz baja, como si compartiera un secreto. Algo honesto. Crudo. Necesario. Iris asintió, no por orgullo, sino por reconocimiento. Había pasado toda su vida tratando de ser vista. Ahora, la gente no solo la veía a ella, sino que veía a través de ella. A través de la lente que había pulido con años de silencio. En el centro de la galería, una voz familiar interrumpió el flujo de sus pensamientos. Iris. Ella se dio vuelta. Jasper Langston estaba a unos pasos de distancia, con una copa de vino intacta en la mano. El traje que vestía era más sobrio que el que había usado el día que debería haber sido su boda, menos pompa, más verdad. Pero su postura siguió siendo la misma, erguida, cortés, como si estuviera allí por obligación social y no por una fractura personal. No te esperaba, dijo su voz neutral, pero sus dedos presionando ligeramente la tableta. Lo sé, respondió y por primera vez en años, su sonrisa no parecía ensayada. Necesitaba decir algo. Me salvaste sin saberlo. Iris no respondió. Pero algo en su mirada, ese hielo que se había formado hacía tanto tiempo, se derritió un poco en los bordes. Creo que nunca amé realmente a Delaney, continuó Jasper, con los ojos fijos en un punto más allá de ella, como si estuviera revisitando una vieja escena. Creo que me encantó su idea. De la persona que debería amar. De la vida que debería tener. Hizo una pausa. Ver tu vídeo, ver la verdad, fue como ser sacado de un sueño. Y desperté como un hombre más libre. Ella hizo un gesto casi imperceptible. No había nada más que decir. Jasper no se demoró. Tu trabajo es poderoso, Iris. Espero que nunca se detenga.
Y luego desapareció, disolviéndose entre los invitados como si nunca hubiera estado allí. Más tarde, cuando la noche iba cayendo y los últimos visitantes se despedían con cálidos saludos, Iris se acercó a la entrada de cristal, necesitada de respirar aire que no estuviera saturado de perfumes caros y elogios velados. Afuera la ciudad brillaba, calles mojadas que reflejaban las luces de la galería, taxis que pasaban con destellos amarillos, risas ahogadas provenientes del bar al otro lado de la avenida. Fue entonces cuando la vio. Evelyn estaba bajo el toldo al otro lado de la calle. Sin paraguas. Sin séquito. Su postura, sin embargo, era impecable, la barbilla ligeramente levantada, como si desafiara al mundo a dudar de su autoridad. Pero la expresión era indescriptible. No saludó. No se acercó más. Acabo de mirar. Permanecieron así durante un largo minuto, dos mujeres unidas por la sangre, divididas por todo lo demás. La madre que nunca elogió. La hija que dejó de esperar. Iris no la llamó. En cambio, deslizó la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la cámara que siempre llevaba consigo. Con gestos practicados ajustó el enfoque enmarcando a Evelyn a través del cristal y la ligera lluvia, enmarcada por el silencio y la distancia que ambos habían elegido. Posteriormente, al trasladar la imagen, no le puso título al principio. Solo una marca de tiempo. Pero antes de imprimir, añadió un pequeño título en la esquina inferior. A veces el silencio dice basta. Y así, la niña que una vez se sentó sola en las cenas familiares, que recibió una hogaza de pan seco en la boda de su hermana, no solo sobrevivió a la vergüenza sino que la transformó. En el arte. Realmente. El lanzamiento. Iris no necesitaba gritar, pelear o suplicar amor. Simplemente mostró al mundo lo que era real. Eso fue suficiente.